Casino es un excelente juego de cartas que, además de ayudar primero a los niños a aprenderse los números y practicar cómo reconocerlos, luego los ayuda a sumar y combinar los números. El objetivo es capturar cartas del centro de la mesa, ya sea emparejándolas o combinándolas y sumándolas para formar una pareja. Les mostraremos dos versiones de este juego, una para los niños pequeños y otra más avanzada para los niños más grandes. Lo que mostramos aquí es, en realidad, una versión simplificada de un juego de cartas mucho más complejo que data del siglo XVIII. Así que si tienen curiosidad, pueden encontrar en línea las instrucciones de muchas versiones modernas de este juego. En el caso de nuestra versión para principiantes, usaremos las cartas del 1 al 5, pero verán que en la versión para los niños más grandes, usaremos las cartas del 1 al 10. Para jugar la versión para principiantes, voy a comenzar por repartir 4 cartas a cada jugador. Y para practicar un poco más el conteo, les pregunto, ¿pueden comprobar si tienen 4 cartas? 1, 2, 3, 4. Sí, perfecto. Son 4 en total. Y es bueno hacer gestos alrededor de las cartas para mostrar que todas juntas suman o son un total de 4. Aquí voy a jugar con las cartas boca arriba para que podamos hablar de los diferentes números y cómo hacer combinaciones, pero normalmente no se les enseñan las cartas a los demás jugadores. A continuación, repartiré 4 cartas en el centro, y si me toca a mí el turno, voy a tratar de emparejar una de mis cartas con una de las cartas del centro. Ahora les puede preguntar, ¿ven alguna carta del centro que coincida con alguna de estas cartas? Supongamos que emparejo el 3 con el 3 y capturo entonces esa carta. En esta versión, también es posible usar una carta para capturar combinaciones de números. Así que les pueden preguntar, ¿qué cartas del centro suman una de sus cartas? Y luego, por ejemplo, este jugador podría usar su 5 para capturar el 2 y el 3, porque 2 más 3 suman 5. Con todas estas posibilidades para sumar números, pueden ver cómo este juego es una excelente manera de practicar la suma con los niños. Ahora me toca el turno otra vez, pero tengo que pasar porque no tengo ninguna carta que coincida. Y el otro jugador tampoco. Así que vamos a repartir más cartas en el centro hasta que tengamos 4 cartas de nuevo. Seguiremos emparejando cartas hasta que hayamos capturado todas las cartas o hasta que nadie pueda capturar ninguna. Entonces contaremos nuestras cartas y quien tenga más cartas capturadas, gana. Para una versión avanzada que se puede jugar con los niños más grandes, usaremos las cartas del 1 al 5 en el centro y las del 6 al 10 en las manos de los jugadores. De hecho, voy a añadir otro mazo de cartas para que no nos quedemos sin cartas tan rápido. Luego, repartiré 4 cartas a cada jugador del montón del 6 al 10 y 4 cartas al centro del montón del 1 al 5. Ahora, nos turnaremos para capturar cartas, pero como pueden ver, tendré que sumar números en cada turno para capturar las del centro. Por ejemplo, aquí puedo usar este 7 para capturar el 5 y el 2. Ahora ningún jugador puede capturar nada en el centro, así que repartiremos más cartas. Y ahora el otro jugador puede capturar estas 3 cartas, 2, 3 y 5, para formar 10. Esta versión del juego ofrece a los niños mucha práctica informal y divertida con la suma, ya que ven que los números enteros más pequeños suman números más grandes, que 3 y 4 siempre suman 7 y que 4 y 6 siempre suman 10. Esto los ayudará mucho a aprenderse las combinaciones de números que suman 10, lo cual es muy importante en kinder y en primer grado. Desarrollar esta facilidad para sumar números es un gran paso y les dará más confianza en matemáticas a medida que avanzan en la escuela.